Nadie imaginaba que, después de años de silencio, Paola Durante rompería el miedo para hablar. Hoy, por primera vez, ella misma confesará cómo Mario Besares la traicionó en el momento más oscuro de su vida, y revelará lo que nunca quiso decir sobre el caso que marcó para siempre a México, el asesinato de Paco Stanley. Durante décadas la señalaron, la humillaron, la usaron como chivo expiatorio y la hundieron en una cárcel donde, según ella, muchos sabían la verdad, pero nadie habló. Este vídeo destapa los secretos que Paola cayó, la traición, las manipulaciones, las amenazas, los nombres que protegieron, y cómo el escándalo que destruyó su carrera salió de un círculo de poder más grande de lo que imaginamos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una entrevista, es una bomba que puede reescribir una de las polémicas más fuertes de la televisión mexicana. Yo ya no tengo miedo de decirlo. Hubo gente que quiso moldearme desde mis inseguridades, diciéndome, te pago la cirugía, pero quiero que te veas así, como si mi cuerpo fuera una moneda de cambio. Y yo lo acepté porque estaba rota por dentro, creyendo que tenía que complacer para no perder oportunidades. Y mientras todo eso pasaba, alrededor se armaban chismes absurdos, yo sabía o no sabía. Pero lo realmente devastador vino el día del incidente de Paco Stanley. Ese 7 de junio cambió mi vida para siempre. Nos subieron a una patrulla como si fuéramos delincuentes, nos ordenaban callarnos, y yo ni siquiera entendía qué estaba pasando. Después aparecieron testigos que no sabían ni sostener su historia, demandas que iban y venían, farsas legales que terminaron dejándonos marcadas a nosotras. Y aunque ya pasó más de media vida, aún cargo ese estigma. La gente cree que es tan fácil decir, supera eso, pero no se puede superar algo que la misma sociedad te recuerda todos los días. Y por eso hablo, porque si no lo digo yo, nadie va a contar lo que realmente vivimos. Yo siempre digo que si me siento aquí es para contar la verdad completa, porque la gente cree que sabe mi historia, pero solo conocen lo que salió en las revistas. Y sí, muchos me critican y me escriben que ya deje de hablar, pero yo no puedo callarme, porque todo lo que viví me dejó marcada y guardármelo es peor. Y aunque prometí frente a las cenizas de mi mamá que ya no iba a pasar por un quirófano, mi adicción a sentirme mejor me ganó demasiadas veces. Por eso me operé el busto, volví a operarme, esta vez para mí, no para nadie más, y elegí ponerme las más pequeñas porque ya entendí que cargar inseguridades ajenas no me hizo feliz nunca. Mi relación con mi papá siempre estuvo marcada por esa confusión entre el amor y el miedo. La primera vez que me soltó una cachetada me quedé paralizada, él jamás me había tratado así y yo no supe ni cómo reaccionar, solo corrí a encerrarme. Luego entró pidiendo perdón y diciéndome que, aunque no fuera mi padre biológico, era mi papá, y yo lo único que pensé fue que ningún papá usa la violencia para justificarse. Cuando mi mamá dijo que finalmente iba a separarse, sentí como si me hubieran quitado cadenas que yo misma no sabía que llevaba. Yo de niña era súper insegura, aunque todos pensaran lo contrario, porque por fuera era rubia, sociable y tranquila, pero por dentro cargaba insultos, burlas y miedo. En la escuela éramos poquitos alumnos, así que los apodos dolían el doble, que si el foco, que si la menonita, que si la rubia rara. Me pinté las pestañas para que dejaran de molestarme, pero mi papá me forzó a quitarme todo y me mandó descalza a clases enfrente de todos. Ese día un grupo de chavos me empujó contra un closet y me abrí la ceja, y mientras sangraba ellos se reían. Nunca dije nada porque yo veía a mi mamá soportar todo sin abrir la boca, y pensé que así debía ser, que uno se merece lo que recibe y que quejarse solo trae más golpes. Crecí creyendo que guardar silencio me protegía, cuando en realidad me estaba enseñando a normalizar el maltrato desde niña. El calor, la confusión, la ignorancia, así empezó todo. Mi mamá jamás me explicó nada sobre mi cuerpo y el día que me bajó por primera vez yo pensé que me estaba desangrando, grité, me paniqué, casi le pido ayuda al primer taxista que vi. Y en medio de eso, mi hermano cayéndose de la escalera, mi hermana llorando, y yo sin entender si debía correr al hospital o encerrarme en mi cuarto. Fui a la escuela al día siguiente manchada de pies a cabeza y fue horrible, las burlas, la vergüenza, y encima sin tener a una mamá que me dijera qué estaba pasando. Después conocí a Ricardo, que nunca me hacía sentir bonita, siempre me rebajaba, como mi papá, repitiendo todo lo que yo juré que no iba a permitir. Y por supuesto, me embaracé sin saber nada, como si yo hubiera fingido no saber. Y hasta hoy todos creen que yo ignoraba que estaba embarazada, imagínate. Luego él quiso volver, todos presionando para que nos casáramos, y yo tratando de hacer funcionar algo que ya estaba muerto. Cuando nació mi bebé él no aparecía, no me tocaba, no me apoyaba, ni siquiera daba dinero para pañales. Un día me rompí y dije, hasta aquí, escribí una carta, agarré mis cosas, pedí un taxi y me fui. Su mamá me vio y entendió, no dijo nada. Regresé con mi mamá y me dijo que solo cuidaría a la niña mientras yo trabajara. Y así empecé, cargando inseguridades, una hija y mis sueños rotos, yendo a castings con mi prima, trabajando de decán, intentando levantarme cuando lo único que tenía era miedo y ganas de no rendirme. Quedarme con el cuerpo destrozado después del parto fue un golpe tremendo.
Yo llegué a un casting tratando de actuar como si nada y de pronto se me sale la leche delante de todos, y yo ahí, empapada, sintiéndome una gorda desagradable, gritando y por alguna razón, quedaba. Trabajé de decana hasta los 8 meses con tacones, nadie notó mi embarazo, así de invisible era ese cansancio. La gente cree que ese trabajo es fácil, pero es maratónico, incómodo, con hombres encima, y una sonrisa obligatoria. Y justo cuando pensé que lo peor ya había pasado, me buscan para grabar un promocional con Paco Stanley. Yo venía rota por dentro, pero acepté porque necesitaba trabajar y también porque sentí que era una oportunidad que venía de algún lado. Llegué y Paco fue un tipazo, atento, cálido, nada que ver con lo que uno se imagina. Grabamos increíble, y luego anunciaron un casting para un programa. Fui sin fe, rodeada de chavas hermosísimas, y aún así pasé, algo que ni yo entendía porque mi autoestima estaba hecha trizas. Las cosas alrededor se seguían rompiendo. Yo venía de una vida interna súper complicada, pero en el programa yo sentía que por fin encajaba porque Paco me tenía entre sus favoritas, siempre me daba cuadro, el director de cámara me seguía como si yo fuera la protagonista y Paco conmigo era un amor, aunque todos sabíamos que su carácter podía tronarte en un segundo. Recuerdo que una vez, entrevistando a una política en vivo, me volteó a ver de una forma que casi me desmayo porque él corría gente por cosas mínimas, y yo dije, ya valí. A los 3 meses de estar en el programa empezó a mandarme mensajes al Viper, invitándome a tomar un té, y yo pensé que alguien estaba jugando conmigo. Pero no, sí era él. Yo tenía 24 y él casi 60. Era guapo, sí, se había operado, muy delgado, ojos azules, declamaba precioso, pero los hombres grandes no me llamaban. Me buscó varias veces y yo me escondía en el foro, literal, 2 horas metida detrás de una escenografía para no encontrármelo. Y cuando entendió que no iba a pasar nada, dejó de hablarme de un día para otro, ni me volteaba a ver y yo temblaba porque él decidía quién se quedaba y quién se iba. Luego vino la gira, y ahí otra chava sí quiso estar con él, pero justo ese día él supo que yo andaba con su sobrino Víctor y me dijo con toda naturalidad, es que me gustabas, hija, pero pues, ya te agarró mi sobrino, y no somos los faraones. Me soltó esa broma y ya nunca más hubo insinuaciones. No me corrió, no me trató mal, todo lo contrario. A partir de ahí siempre fue amable, respetuoso y muy profesional conmigo. Y aunque mucha gente no se lo imagina, Paco con las mujeres era así, fuerte, impulsivo, pero sabía poner límites cuando se los marcabas. No todos en este medio respetan eso, pero él sí lo hizo conmigo. Yo tenía tantas inseguridades que cualquier comentario me destrozaba. Mario se burlaba de mis brackets, de mi forma de pararme, hasta del ángulo de la falda, y yo me moría de vergüenza porque ya traía encima la carga de sentirme fea desde niña. Mientras tanto Paco era un torbellino, un hombre intenso que un día te coqueteaba y al otro te trataba como si fuera su hija, y yo vivía entre confundida y protegida. Una chava que estuvo con él me contó un día, tomando unas velitas después del funeral, que él le dijo que a las mamás solteras las apoyaría siempre, que nunca nos soltaría, y eso me partió porque conocí esa parte suya que casi nadie ve. Mucha gente dice, cómo lo admirabas y te tiró la onda, pero es que yo vi al hombre que ayudaba a hospitales, que levantaba causas, que tenía un corazón enorme. Sí, cometió errores, pero nadie es perfecto, y eso no borra lo bueno que hizo. Y luego llegó ese día maldito, el 7 de junio del 99, que todos los que vivimos esa época recordamos. Fue como si el país entero se congelara. Yo estaba en un foro cuando empezaron los gritos, alguien dijo, le dispararon a Paco Stanley, y todo se vino abajo. Era una noticia de esas que no se ven casi nunca, gigantesca, imposible de procesar. Y lo peor es que yo ni siquiera estaba cerca del restaurante. Estaba con otras edecanes en una tienda comprando cosas para el programa cuando la coordinadora respondió una llamada, se puso blanca, estrelló el celular en el suelo y gritó, Paco está muerto. Corrimos, nadie sabía qué hacer, todos llorando, todos en shock. Nunca imaginé que esa llamada, ese grito, esa confusión, iban a arrastrarme a un infierno que duró 2 años en la cárcel, acusada de algo a lo que jamás estuve ni cerca. Cuando llegamos a las oficinas todo era un caos, teléfonos explotando, periodistas llamando, rumores contradictorios, y de pronto alguien suelta, Paco está muerto, y yo sentí como si el piso se abriera. No lloré, no grité, nada, era como si mi cuerpo hubiera apagado las emociones. Fui a cambiarme para ir al funeral y ahí, viendo a Mario deshecho y al hijo mayor con la cara destruida, me cayó la mitad de la realidad. Regresé con mi mamá en shock, diciéndole que no sabía qué hacer porque mi mente no podía aceptar que Paco, el hombre al que yo veía casi como un superhéroe, ya no estaba. En el funeral la gente se aventaba al féretro, gritaban, lloraban, era un dolor colectivo tan brutal que yo me quedé vacía, sin lágrimas. El golpe completo vino al día siguiente, cuando entré al foro y vi su foto enorme iluminando todo el estudio, y ahí sí me rompí, lloré sin parar porque no solo había perdido a alguien que admiraba, sino también a mi jefe, mi trabajo, mi estabilidad, y yo era mamá soltera, no podía darme el lujo de quedarme sin ingresos.
Me estaban maquillando mientras yo me derrumbaba y todos diciéndome, ya deja de llorar, sin entender lo que significaba para mí. En medio de ese luto empiezan los arraigos, las sospechas, los rumores, y de un momento a otro detienen a Mario, luego llaman al equipo completo a declarar, y yo ahí tratando de entender qué estaba pasando. Hasta que una mañana llegan 2 de la PGJ a mi casa y me dicen que tengo que explicar qué hago en un día normal. Yo no entendía nada, pensé que era algo rápido, pero me llevaron sola, sin dejarme avisar a mi mamá ni al trabajo, y me encerraron a interrogarme por horas. Hacían las mismas preguntas formuladas distinto, como queriendo confundirme, y yo solo pensaba que llegaría tardísimo a mi evento de decán y que no podía ni avisar. No me dejaban comer, no me dejaban llamar, no me dejaban salir. Cuando por fin me liberaron, marqué a mi mamá desesperada, me subieron sin preguntarme nada y me llevaron directo a la procuraduría otra vez. Esta vez sí me dejaron contestar porque planeaban trasladarme al reclusorio, según porque un testigo dijo que me reconoció, y yo rogando que me dejaran llamar a mi mamá. Mi mamá llegó, pero jamás me vio porque mientras ella entraba, a mí me sacaron por otra puerta y me dijeron que no respondiera llamadas. En cuestión de minutos ya iba camino al reclusorio, sin saber ni qué iba a pasar. Me meten a un cuarto con un vidrio raro, amarillento, me ponen las esposas de contención y me hacen caminar como si estuvieran evaluando cada movimiento, preguntándome cosas incoherentes, haciéndome dar vueltas, moviéndome hacia un lado y otro, como si yo fuera una pieza de laboratorio. Y luego me dicen que alguien detrás del vidrio dijo, es ella, así, sin pruebas, sin lógica, sin nada. Días después veo a Jorge y a José Luis, los choferes de Paco, que aceptara que yo lo había puesto, y antes de que pudiera reaccionar me suben por unas escaleras hacia una patrulla donde había más mujeres igual de confundidas que yo. Yo solo preguntaba, ¿a dónde nos llevan?, y me respondían con silencio y órdenes cortas. Cuando llegamos, José Luis me dice, esto es arraigo, y yo ni siquiera sabía qué significaba eso. Abrieron 3 cuartos y fueron metiendo a cada chofer, a cada persona, y yo ahí parada sin saber en qué momento la vida se me había volteado. Tenía poca batería en el celular y justo llega un juez a decirme que debía firmar mis papeles. Me negué, le dije que no iba a firmar nada sin entender de qué me acusaban. Alcancé a llamar a mi mamá y lo único que dije fue, mamá, estoy arraigada, y en ese instante se cortó. Después me contaron que mi mamá se desmayó, se acerca y me pregunta si quiero bañarme, y yo, agotada, dije que sí. Cuando me iba a acostar me pide que me ponga las esposas y le dije que no, que yo no era una delincuente. Entonces me respondió que si no me las ponía, se iba a acostar encima de mí para impedir que me moviera. Y así fue. Se durmió cruzada sobre mis piernas, como si yo pudiera salir corriendo en un lugar lleno de autoridades. Esa noche casi no dormí, solo cerré los ojos un par de veces del puro agotamiento. Y cuando desperté, ya estaba atrapada en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Dormir allí era imposible, pero esa noche fue peor porque abrí los ojos y vi cucarachas caminando por toda la cama, por mis brazos, por mi ropa, y pegué un grito que todavía me retumba. Pedí bañarme y la policía que estaba conmigo se me pegó tanto que hasta en el baño tenía que verme, decía que si no me vigilaba yo iba a escapar, cuando llevaba horas sin comer, sin dormir, sin entender nada. Afuera corrían teorías absurdas, que si Paco manejaba drogas, que si era un ajuste de cuentas, y mi vida explotó. A mí me usaron como moneda de cambio, porque yo nunca vi drogas, nunca supe de negocios raros, nunca estuve en ninguna conversación prohibida. Claro que Paco me tiró la onda, pero también me cuidó, y eso no lo voy a negar porque es parte de la verdad, así como Mario me hacía sentir mal por mis brackets y mis complejos. Y de un día para otro, por chismes, por corajes, por un señalamiento absurdo, estaba yo encerrada con cucarachas, con policías encima, con un delincuente apuntándome detrás de un vidrio diciendo, ella es, cuando ni siquiera sabía quién era ese hombre. Me subieron a patrullas, me gritaron que me callara, me arrancaron la gorra, pero si voy a dejar algo claro, yo no maté a Paco Stanley, yo no puse a nadie, yo no fui cómplice de nada. A mí me arruinaron 2 años de vida por amar mi trabajo, por estar en el momento equivocado, y por no tener un apellido poderoso. Y si esta entrevista sirve de algo, es para que entiendan que detrás de esa niña guerita con brackets que veían en la tele había una mujer sobreviviendo todos los días a un sistema que jamás estuvo de mi lado. Si esta historia les abrió los ojos, imaginen lo que viene. Suscríbanse, porque aquí no escondemos nada.